Buenos días, gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy a unos 130 kilómetros de Guayaquil. La idea para ayer era llegar a Guayaquil, a esa ciudad, pero se puso medio feo el clima, se levantó una neblina como la que tenemos exactamente ahora. Decidí no seguir viaje, decidí hacer noche acá y salir hoy más tranquilo. Me habían dicho que por la mañana no había niebla, lo cual no es tan así. Aparentemente temprano, 5 o 6 de la mañana es el único momento del día que no hay niebla, que sale el sol y después ya se levanta la niebla como ahora, que no se ve nada. Así que voy a tener que arrancar con cuidado. Ayer cuando llegué a este lugar, por un momento, por unos minutos se despejó todo, ya no hubo más niebla y se veía un paisaje impresionante, unas nubes allá abajo, las montañas allá a lo lejos, pero bueno, no les puedo mostrar ese paisaje lamentablemente porque no se ve absolutamente nada. Acá está la ruta, ahí enfrente hay una parada de ómnibus que apenas se llega a ver la gente y está acá nomás a 30, 40 metros. Igual siempre en la GoPro, siempre en la cámara se ve más de lo que se ve realmente, de lo que uno puede ver con la propia vista. Por ejemplo, esa camioneta que viene ahí, a esta altura prácticamente ya empieza a desaparecer. Casi grabo un accidente, está muy mal parado ese ahí. Encima que hay niebla, está parado en el medio de la ruta. Vamos a ver cómo se sigue comportando la Econo. Acá no estamos tan alto, ya estamos a 2800 metros de altura, ya bajamos bastante, pero igual la Econo está fallando un poquito. Vamos a ver cuando esté más abajo y se asiente mejor el motor. Me encontré con una perrita acá, pobre, está re flaquita. Se ve que tenía hambre y muchas necesidades de cariño también, ¿no es cierto? Me da una pena dejarla acá así. Les juro que si viviría en este lugar la adopto, pobrecita. Se nota que está perdida, que la han abandonado, no sé. Pero está acá desde hace un rato pidiendo comida y pidiendo cariño sobre todo. Bueno, se despejó un poquito, apenas, así que voy a aprovechar ahora. Pero sé que la niebla va a durar bastante, por lo que me dijeron son 30, 40 kilómetros de niebla fácilmente. Acá ya es lluvia, no es niebla, pero no puedo parar acá porque no hay banquina, no hay nada. Prefiero seguir hasta que haya algún lugar como para parar y ponerme el traje. A ver acá, la mochila creo que no le voy a poner bolsa. Sí, está lloviendo un montón ahora. Ahora sí, que llueva todo lo que quiera. Bueno, faltan las galochas nomás, porque proteger la zapatilla de la humedad es lo más importante de todo. Vamos a seguir viaje despacito, ya tenemos el traje, así que mojarme nos vamos a mojar. Me dijeron que en esta ruta, que desde esta ruta se ve el Chimborazo, que es el volcán más grande, más alto de Ecuador. Pero bueno, ahora imposible verla, tiene que estar bien despejado porque está lejos, está a unos cuantos kilómetros de acá. Vamos a ver, capaz que más adelante se despeja un poco y lo podemos ver, ojalá. Mierda, acá sí que no se ve absolutamente nada, no se ve nada. Qué increíble, qué niebla que hay. Hablando de la moto, nuevamente empieza a fallar. Nafta no es porque acabo de cargar. A menos que esté sucia la nafta, no sé, que tenga agua. No sé qué fue eso, pero empezó a fallar un poquito, ahora se normalizó. Pareciera como que tiene agua la nafta, pero no sé, no creo. Era una estación grande, una estación de servicio grande. Acelero y falla, acelero y se viene abajo. No sé. Ahí puse segunda y va bien. No sé qué le pasa. No me dan muchas ganas de entrar a Guayaquil así. Mirá si se me queda en medio de la entrada a Guayaquil. Ahí anda bien, por ejemplo. Acelero y acelera. Pero por ahí se me viene abajo. No sé si se recalienta, no sé. Ahí la llevé a 50 y no recalentó más. O sea, no falló más. Aparentemente era eso, que yo la levantaba a 60 y ahí empezaba a fallar. Ahora me encontré con un seguidor, así que voy a aprovechar para pararlo un ratito que enfríe. Momento que
gusto saludarte. ¿Cómo estás? Yo te sigo desde mucho tiempo. ¿Ah, sí? Veo que recorres lado a lado. Este hijo de puta, qué felicidad hoy. Tú también es una felicidad inmensa, de verdad. Igualmente, igualmente. Dale, dale. Estos son los seguidores, son moteros también. Ahí llevan 2 motos cargadas en la Hilux. Acá estoy almorzando en la ruta un seco de gallinas esto, ¿no? Seco de gallina con arroz. Me invitaron unos seguidores que me encontraron en la ruta, pero ustedes no están comiendo, ¿ya comieron ustedes? Sí, nosotros ya hemos comido en Naranjal y encontré a Pablito Viajero, una puta hermano, una emoción increíble a verlo a Pablito que venía en su motito, suavito, y de repente ese es Pablito y de una nos tiramos ahí a saludar a Pablito. No lo dudaron, me pararon ahí, me hicieron seña y paramos ahí, estuvimos charlando. Así que bueno, almorzar acá, al costado de la ruta, mirá. Y seguir viaje hacia Guayaquil. Gracias por la invitación. Okay. Bueno, estuvo lindo el encuentro con los seguidores. Me contaron que me seguían hace un montón. Me encantan esos encuentros así, espontáneos, que surgen en la ruta. Y muchos sueñan con hacer esto, con hacer lo que hago yo. Las preguntas que te hacen por lo general cuando te encuentran así son sobre el viaje, sobre cómo hacer para generar ingresos, para viajar en la ruta, si extraño a la familia, cuánto tiempo va a durar el viaje. Y bueno, si uno puede aportar un granito de arena en el sueño de una persona, bienvenido sea. Está bueno motivar, inspirar a otros a que viajen o a que cumplan sus sueños. Ese es el objetivo también de esto, ¿no? Que otras personas al ver los videos, las fotos, al ver algún contenido se inspire también a cumplir su sueño, a viajar o cual sea su sueño, ¿no? Esto es lo que temía. Estoy llegando a Guayaquil y la moto anda más o menos, no responde bien. Justo ahora. Parece a propósito. Venía bien, desde que almorcé hasta acá. Debemos estar a 5 o 10 kilómetros de la entrada. Perfecto. Pero ahora empezó a fallar. Ay. No sé si parar un rato a que enfríe. Tendría que parar. Ahí se murió, por ejemplo. A ver, allá veo una camioneta, unas motos. Voy a parar allá un rato. Estoy a 27 kilómetros del centro de Guayaquil. Voy a seguir despacito, tratar de ir despacio que no caliente, no sé. Hoy es un día muy caluroso. Supongo que es el clima normal acá en Guayaquil. Caluroso para mí que vengo de Cuenca, pero en realidad creo que es la temperatura normal que hace acá. Voy a esperar un ratito acá, en esta sombra del peaje, a que enfríe un poco la moto, porque no hay muchos árboles, no hay mucha sombra. Y aparte no creo que sea muy seguro parar en el medio de la ruta. Aunque sea que refrigere 5 minutitos. Bueno, ahora sí estoy entrando a Guayaquil y estoy llegando al puente. Hay un puente que cruza un río. No me falles ahora, Potito, por favor, te lo pido. Qué pedazo de ciudad, por Dios. O sea, sabía que era grande Guayaquil, pero me impresiona. Me impresiona todo el... Buenas. Una seguidora acá en el medio del puente sacándome fotos. Otro puente más, es impresionante. Por acá está el aeropuerto. Allá debe ser. Uy, acá para dónde tengo que ir. Por allá. Qué linda esta parte con las palmeras. Me gusta Guayaquil, tengo ganas de recorrerla. Me gusta conocer pueblos, pero también me gusta conocer y recorrer las mega ciudades como estas. Ya me encuentro caminando por las calles de Guayaquil. Me han hablado mucho de esta ciudad. Sobre todo me han dicho que tenga mucho cuidado, que es una ciudad insegura, que pasan muchas cosas, que tenga cuidado en grabar cuando estoy con la cámara o con el celular en la mano, como en estos momentos. Pero bueno, de todas maneras quiero conocerlo, quiero salir a caminarlo, quiero salir a recorrer. Y no me lo ha dicho una persona, me lo han dicho un montón de personas. Me lo ha dicho gente de acá de Ecuador personalmente, a través de las redes sociales también, muchos mensajes, que no me confíe, que tenga cuidado. Pero bueno, acá estoy, vamos a recorrer esta ciudad. Ahora estoy en la parte céntrica,
que supongo que es una parte más segura. No sé si se acordarán que cuando entré al país, cuando entré a Ecuador por Zapotillo, hubo muchos hechos de inseguridad en esta ciudad, hubo muchos atentados. Voy a aprovechar para cruzar ahora. De hecho, en esos días hasta decretaron toque de queda. Realmente estaba complicado el ambiente. Todavía sigue un poco la inseguridad, todavía siguen esos hechos, pero no tanto como en ese momento. Ahora está un poquito más tranquila. Por eso decidí venir para acá. Por eso decidí conocer Guayaquil. Mirá quién lo tenemos acá. ¿Sería Messi este? Una especie de Messi grosso, Messi forzudo con la copa. ¿Qué tan insegura es la ciudad? Bueno, uno no lo puede saber a ciencia cierta porque en mi caso llegué ayer, es la primera vez que estoy en esta ciudad, pero sí basándote en los comentarios de la gente, en las recomendaciones, hay que tener cuidado. Aparentemente es una ciudad un poco insegura, como toda ciudad grande de Sudamérica. Guayaquil tiene casi 3 millones de habitantes, así que estamos hablando de una ciudad muy grande. Si bien no es la capital política de Ecuador, sí lo es, o sea, sí es la capital económica, financiera del país. Quizá el hecho de que esta ciudad cuente con uno de los puertos más grandes de Sudamérica hace que sea justamente una capital económica, un centro económico en toda la región. Otra cosa que cambia mucho es el clima. Fíjense que estoy en mangas cortas, todo el mundo en mangas cortas, en pantalón corto. Hace realmente calor en esta ciudad. Yo vengo de Cuenca, imagínense, y del Parque Nacional Cajas a 4000 metros de altura, frío terrible. No es mucho el contraste, es mucho la diferencia de temperatura que hay desde ese lugar acá a Guayaquil, a esta ciudad. He llegado al Parque de las Iguanas, uno de los lugares que quería conocer acá en Guayaquil. Vamos a ver dónde está la entrada al parque. ¿Por a dónde? Ah, por allá, muchas gracias. Ahí me dijo la chica que tengo que dar la vuelta. Quiero ver las famosas iguanas. Es uno de los atractivos, es uno de los motivos por lo que viene esta ciudad. Me intriga mucho ver las iguanas en el medio de la ciudad. Esta es la plaza principal. Esta acá es la catedral y enfrente tenemos el Parque de las Iguanas, a donde voy a tratar de entrar ahora a ver las iguanas. El nombre oficial es Parque Seminario, pero me gusta más llamarlo Parque de las Iguanas. Y de hecho se ven un montón ya desde acá afuera, es un flash. Quizás para los que viven en zonas tropicales es normal ver tantas iguanas, tantos de estos animales. A mí me llama mucho la atención, me intriga mucho. En Argentina no hay de estos animales, solamente los encontrás en algún lugar exótico, pero no es un animal autóctono de Argentina, la iguana. Sí tenemos otros tipos de lagartos, el más conocido es el lagarto overo, pero bueno, esto es totalmente diferente. Este es un animal de climas tropicales. Acá está, esta es la entrada. Ah, mirá qué buena vista que tenemos de la catedral acá. Fíjense, ya está la catedral. Qué loco que es esto. Miren lo que son estos bichos. No, es que... Más adentro, más adentro. Ahí, baja la manito, baja la manito. Qué loco ver esto acá en el medio de la ciudad. Mirá cómo se echan en el pastito. Qué hermosos bichos, me encantan. Es la primera vez en mi vida que los veo así tan cerca, tan tranquilos que están. La foto Jurassic Park con la familia, anímense. La gente los acaricia, los toca, no hacen nada, son inofensivas. Pero ahí está el cartel que dice no hay que tocarlos, por algo será. Por ahí uno le transmite un virus, no sé. Mejor no tocarlos, mirarlos desde lejos. Mire acá la cantidad que hay. Ahí están todos en convivencia, no hay ningún problema. Las iguanas, las palomas, todos se llevan bien. Subidas a los árboles también. Qué flash, me encantó este lugar. Acá hay peces también, ahí tenemos tortugas. Fíjense la cantidad de tortugas que hay. Lo que me pregunto es si estos bichos han estado siempre acá, en este parque, o si los han traído, si los han introducido. Mirá esta, qué colores que tiene, bien rojizos. Esa se asustó. Parque de las Iguanas, me encantó verlos así en su hábitat natural, aunque no sé qué tan natural será su hábitat, pero bueno, están tranquilas, se las ven relajadas, eso me deja tranquilo. Esta ciudad, a diferencia de Cuenca o de Quito, no tiene una parte histórica conservada, no se conservan muy bien los edificios, los patrimonios, porque a lo largo de la historia ha sufrido varios incendios. 50. Sabor, rompasa, frutilla, mona, chicle, coco, le damos. Este acá. Sirva. Permiso, gracias. 50 papi, 50, rompasa, frutilla, mona, chicle. Recién veía gente con este helado y dije, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. 50 centavos de dólar sale. Viene en un vasito plástico con el palito este y se saca así.
y ahí lo vas tomando. Estoy caminando por el malecón de Guayaquil. Malecón es lo que en Argentina o en algunos países, creo que Uruguay también, llamamos costanera, que es la costa de un río, de un mar. Acá tenemos el río Guayas, que desemboca en el Océano Pacífico a unos 20 kilómetros desde acá. Esta rueda, esta vuelta al mundo, se llama Perla, es una noria, es una de las postales de Guayaquil. Acá están los teleféricos, esto me hace acordar a La Paz. ¿Se acuerdan que anduvimos en teleférico, que nos fuimos al alto? Miren qué pintoresca que son esas casitas todas de colores. Bueno, hay una ahí y otra ahí. Son como dos cerros, como dos montañas. Y en la parte de arriba de unas hay un faro celeste y blanco. Mi idea era subir al faro, subir hasta arriba. Hay unas gradas, unas escaleras. Son 444 escalones que suben hasta arriba. Antes de subir le pregunté a un policía que me encontré ahí abajo si era seguro. No, me dice, ahí roban, así que no vayas. Tenés que ir con un grupo, solo no vayas. Eso es lo que me dijo un policía. Así que bueno, le vamos a hacer caso. Me quedo con las ganas de ir, debe estar muy buena la vista desde allá arriba. No voy a arriesgar, no voy a ir solo. Por ahí vengo en otro momento con algún local, con algún amigo. Siempre lo mejor para saber de un lugar es preguntarle a algún local. En este caso le pregunté a la policía, pero no me voy a quedar con esa sola opinión, porque veo gente que va para allá. Sí es cierto que en esta parte ya no hay casi turistas. Fíjense, recién por donde venía, por el malecón, donde está la noria, incluso más allá, estaba lleno de gente. Acá ya se ve menos gente, por algo será, pero no me voy a quedar con esa sola opinión. Pregunté a mucha gente, algunos me dijeron que es un poco inseguro, otros me dijeron que no, que vaya, que no va a haber problema. No sé, vamos a comprobarlo por nuestros propios medios. Son 444 escalones que están por empezar ahí mismo. Estaba subiendo por los escalones y me encontré con Catherine, que es de acá, justamente vive acá en este barrio. Y ella me recomendó venir por este lugar, por estas escaleras, porque podíamos ir para allá, pero me dijo, venite por acá, que si bien hay menos gente, está más bueno. El faro queda por ahí arriba, ¿no? Por ahí arriba queda. Qué bueno que vine y qué bueno que me encontré con Catherine, que es de acá. Porque me habían dicho que era medio inseguro, no sabía si venir o no. Pero bueno, estoy con una local, eso está bueno. Y estoy seguro que desde ahí arriba va a haber unas vistas espectaculares. Así que vamos a ver, vamos a descubrirlo. Miren lo que son los callejones. Se puede llegar por acá. Las casas también tienen unas escaleras impresionantes. O se puede llegar por esta escalera, que es por donde vamos a ir nosotros. Lo loco es que pasás por el medio del barrio, por el medio de las casas, digamos. Todas las escaleras van subiendo por el medio de las viviendas. Acá nos encontramos al escudo del Barcelona, el Barcelona de Ecuador, que creo que está fundado por un español que era hincha del Barcelona de España, una cosa así. Por eso le puso Barcelona, y por eso es parecido el logo también, los colores. Acá volví a las escalinatas, a las gradas turísticas. Fíjense que acá está lleno de locales, pero en realidad, por donde vine con Catherine, fue por todo un barrio que no me lo recomienda ir solo. Dice, no bajes por ahí solo. Conmigo sí, pero solo no lo hagas, solo bajá por este. O sea, cuando baje voy a bajar por este. Y acá, si se fijan, están numerados los escalones. 335, 336. Acá está el 344. 100 escalones me faltan, exactamente. No es tan brava la caminata, es tranqui. Lo que sí te mata es el calor. El calor te destruye acá. Y yo sabía que valía la pena. Yo sabía que me iba a encontrar con esta vista. Miren lo que es eso, miren lo que es ese rascacielo ahí. Acá llegamos a la cima, 444. Y acá nos encontramos el faro blanco y celeste. Una iglesia por acá, también se ve desde abajo. Mirá lo que es la otra peña, el otro cerro allá. Ese sí me dijeron que no vaya solo, que no vaya directamente, porque sí es un poco más peligroso. No es tan turístico como este. Y miren la canchita de fútbol ahí abajo, me encanta. Hola, Michu. Ese ahí es el barrio Las Peñas, por donde vinimos caminando, donde están los 444 escalones que llegan hasta el Cerro Santa Ana. El Cerro Santa Ana es donde estoy ahora, donde está el faro de Guayaquil, que es este acá. No sé por qué será celeste y blanco, debe tener que ver con la bandera de Guayaquil o algo por el estilo, porque veo muchas banderas celestes y blancas en esta ciudad. Y acá abajo tenemos como un fortín, como una fortaleza. Esto seguramente fue una fortaleza en la época colonial. Fíjense que ahí podemos ver unos cuantos cañones. Allá podemos ver algunos más con ruedas tipo de carretas. Mucho armamento se ve, miren, acá hay otro cañón con ruedas. Por lo que se nota, esto era una fortaleza, un fortín. Y tiene todo el sentido porque el Cerro Santa Ana, acá, es la parte más elevada, al menos en esta parte de Guayaquil, es la parte más alta. Desde acá tenés una vista 360 grados de todo el río y de toda la ciudad. Obviamente en la época colonial la ciudad habrá estado reducida solamente al casco histórico, a la parte histórica. Hoy en día es una ciudad enorme Guayaquil, me sorprende. Acá me encontré con dos seguidores que me están indicando qué es cada cosa. Allá a lo lejos tenemos el estadio del Emelec, no se ve desde acá
acá igual. El estadio del Barcelona no se ve porque queda del otro lado del Cerro del Carmen. Buenos guías, me comentaron qué es cada cosa de acá arriba de la ciudad. ¿Cómo son sus nombres? Brian Franco y Ismael Paredes. Brian e Ismael. Y ustedes son de acá de Guayaquil, ¿no? Sí, de aquí, Sí. del sur. Ajá, de la parte sur que es allá, toda aquella. La bandera de Guayaquil es celeste y blanca, ¿no? Sí. Sí. Parecía la Argentina, a ver si la vemos por ahí. Acá me confirman los chicos que claro, la bandera de Guayaquil es celeste y blanca. Por eso el faro está pintado de ese color y varios monumentos. Vamos a ver si encontramos la bandera. La bandera de Ecuador y la bandera de Guayaquil. Es esa ahí. Muy parecida a la Argentina. Tiene bandas celestes y blancas, pero tiene unas de estrellas. ¿3 estrellas tiene? Sí. Ah, como la Argentina ahora, 3 estrellas. Campeona de... Bueno, llegó el momento de partir, llegó el momento de irme de Guayaquil y pensar que no iba a venir a esta ciudad, pensar que iba a seguir por la sierra, no iba a venir para la costa, pero me iba a perder una parte muy importante de Ecuador. Muchísimas gracias, Ángel. Pablito, un gusto enorme tenerte con nosotros, gracias. Muchas gracias. Me estuve alojando en el hostel, en el hostal de Ángel, Hostal Savoy 2. Súper recomendable. Alójense acá. No solo por la comodidad del hotel, sino por los muchachos, por Ángel, por Diego. Re buena onda. Fuimos a conocer el estadio del Barcelona de Guayaquil. Hicimos un montón de cosas acá. No todo va a YouTube. Algunas cosas van a Instagram, así que síganme en Instagram. Así que bueno, gracias, hermano. Y saludos a Diego. Gracias, Pablito, un gusto. Cuídate mucho, hermano. De a poco voy dejando atrás la ciudad de Guayaquil, pedazo de ciudad, impresionante. Me hace acordar un poco a Lima, me hace acordar a Buenos Aires. Y la verdad que en cuanto a la inseguridad, es como que tiene un estigma esta ciudad. Es como que mucha gente no se anima a venir por todo lo que pasa, por lo que se habla de esta ciudad. Pero debo decir que la parte del centro, al menos la parte turística, es bastante segura. Mucha policía, muchos oficiales. Y estoy contento de haber venido a esta ciudad y haberla conocido. Miren este muñeco. ¿Quién sería? Di María, el 11. A estos muñecos, como el Di María grosso, el Di María Hulk, son de cartón, de papel. A estos muñecos los llaman monigotes. Tanto en Guayaquil como en la costa de Ecuador se ven un montón. Los hacen para fin de año y el 31 tengo entendido que los queman, los van a quemar. Hay de futbolistas, hay de políticos, de Dragon Ball, personajes de lo que se imaginen. Este es bien grande, es enorme. Miren, yo estiro mi mano para arriba y no llego a tocarle la cabeza, o sea, debe tener cerca de 3 metros de alto. Pero hay otros más chiquititos, de medio metro, de 1 metro, y creo que esos son los que queman. Estos grandotes no sé si los queman porque, bueno, generan un fuego muy grande. Creo que los desarman después. Pero bueno, es algo que les quería mostrar que me llamó mucho la atención. En Guayaquil está lleno en este momento, por todos lados se ven. Y ahora en la costa estoy seguro que me voy a encontrar con muchos más de ellos. Voy a aprovechar esta parada para comer algo antes de seguir viaje. Miren lo que me regaló un seguidor ayer de Guayaquil. Jamón ahumados gourmet que están espectaculares, los hacen ellos mismos, elaboración bien casera. Y bueno, también me dieron estos pancitos para acompañarlos, para hacer los sándwiches. Hoy en la ruta me encontré con varios seguidores, me regalaron masitas, fruta, de todo. No saben lo que son estos jamoncitos ahumados, miren lo que es eso. Qué delicia, por Dios. Bueno, ahora sí, me despido del fideo Di María y seguimos ruta. Me quedan unos 80 kilómetros hasta Montañita aproximadamente, mitad de camino. Mirá el mar allá a lo lejos, qué hermoso. La primera vez que veo el mar en este país. Wow, es hermoso. Bienvenido a la comuna Montañita. Vamos a ver por fin de qué se trata esta ciudad. Ahí está el cartel, mirá. Bienvenidos a Montañita, lleno de calcomanías, cartel.
Hace mucho que quería conocer este lugar, que quería conocer esta ciudad, la playa, el mar. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, han venido o han escuchado de Montañita. Es una ciudad que no duerme prácticamente, y menos ahora a fin de año que se vino todo Guayaquil y bueno, desde muchas partes de Ecuador y de muchas partes de Sudamérica, del mundo en realidad. Hay gente de todo el mundo que viene a pasar el año acá, que viene a recibir el año nuevo. Así que bueno, quiero salir a recorrer este lugar, quiero conocerlo. Ya pasé una noche, anoche ya dormí en este lugar y ya me encontré con la primera sorpresa. Primero, no se conseguía alojamiento, hoy es 31, yo llegué ayer 30. Traté de alejarme un poquito de la ciudad, alejarme un poquito del ruido, del quilombo. Y bueno, así mismo tuve la mala suerte que anoche había una fiesta electrónica acá al lado. Es un hostel, pero hacían una fiesta electrónica hasta las 6 de la mañana. Estuvo la música al palo y bueno, prácticamente no pude dormir. Pero bueno, no me puedo quejar. Yo sabía a dónde venía, yo sabía que venía un 31, un 30, un 31, un fin de año. Eso es lo que toca. Ya se sabe que uno viene a estos lugares para estas fechas y no podés pretender descansar bien, estar tranquilo, porque es un lugar donde se viene de joda, no hay otra. He avanzado mucho en los últimos días. Lo último que les había mostrado era la llegada a Cuenca, pero desde Cuenca me fui al Parque Nacional Cajas, donde acampé. De Cajas me fui a Guayaquil, a donde estuve unos días también, pasé la Navidad, y de Guayaquil me vine todo hasta Montañita, donde me encuentro ahora. Estoy contento porque había avanzado solo esto nomás hasta Cuenca, pero bueno, en los últimos días avancé mucho más de lo que había avanzado en un mes y medio. Lo que tengo pensado para dentro de unos días es continuar hacia el norte, todo por la costa, hasta Manta quizás, y después volver a la sierra, volver a subir a la parte de la serranía y cruzar a la Amazonía, o cruzar a Oriente como le llaman, conocer un poco de la selva y recién después subir a Quito, recién después subir a la capital. De esa manera conocería la playa, la costa sería, la sierra y un poco de selva también, un poco del oriente ecuatoriano, que es era la idea principal. Ha llegado el momento de salir a caminar, de salir a recorrer esta ciudad. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hay un lema que dice: lo que pasa en Montañita queda en Montañita. Veremos qué tan así es, cuánta joda hay acá, cuánta juerga, como le llaman en Ecuador. 31 de diciembre, último día del año. Vamos a ver con qué nos encontramos, pero bueno, esta noche promete mucho. Mirá acá unos motociclistas. Qué buena máquina, maestro, ¿eh? Qué buena máquina. Ah, de Washington, de Estados Unidos. Wow. Qué maquinón. Sí, terrible. De Estados Unidos los motociclistas. Vieron, yo le dije, hay gente de todo el mundo acá. Muchos gringos, como le llaman acá, rubios, ojos claros, europeos, alemanes, franceses, suizos. Les mando un abrazo grande desde Montañita y que tengan un feliz año 2023, que seguramente cuando suba este video ya va a estar bastante avanzado. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Montañita es lo mejor que hay. También hay narguiles, se puede fumar y hay unas ruletas donde vos tirás la bola. El que está sentado de este lugar tiene que tomar el trago que hay acá. Acá ya llegué a la playa, que está explotada de gente. Primer día del año y la verdad que lo arranco de la peor manera posible. Anoche, en medio de la fiesta, en medio de los festejos de Año Nuevo, me robaron.